Fue un debut espectacular y aunque en parte gracias a la suerte, lo cierto es que el auto del equipo con licencia británica dirigido por un hombre de origen austro-eslovenio-canadiense con un piloto sudafricano a bordo había ganado nada más llegar en la Argentina. Las alarmas se encendieron en el paddock con un auto convencional y que funcionaba de maravilla con el ya maduro Scheckter. Más aún cuando tras un abandono en Brasil el Wolf número 20 se subió al podio en 4 carreras seguidas, culminando con una segunda victoria nada menos que en el circuito de Mónaco. Walter Wolf Racing, más conocido como Wolf, fue un equipo constructor canadiense de origen anglo-canadiense dedicado al automovilismo y fundado por el empresario Walter Wolf. Es conocido por haber ganado su primera carrera como constructor de Fórmula 1, el Gran Premio de Argentina del año 1977. En el año 1976, Walter Wolf, un empresario nacionalizado canadiense, compró el 60% de Frank Williams Racing Car, manteniendo a Frank Williams como gerente del equipo. Al mismo tiempo, Wolf compró los activos de Hesketh Racing y equipamientos de Embassy Hill, ambos equipos que se habían retirado recientemente del campeonato de Fórmula 1. El equipo tenía su base en las instalaciones de Williams en Reading, pero usó mayoritariamente monoplazas basado en el 308 de Hesketh bajo el nombre del campeonato de Williams Wolf. Jack Ickx y Michael Leclerc fueron contratados en un primer momento, pero ambos abandonaron el equipo a mitad de año. Arturo Merzario reemplazó a Ickx hasta el final de la temporada y otros pilotos también corrieron algunas carreras en lugar de Leclerc. El estilo es el que apació con orgullo Walter Wolf y su equipo, el Walter Wolf Racing, que a día de hoy sigue siendo el único constructor en ganar su primera carrera en la Fórmula 1, con una estructura totalmente nueva. Brown GP era un constructor nuevo, pero usó el trabajo de Honda, mientras que Wolf partía desde cero como constructor. Aunque la historia de autos propios es corta y duras penas va a llenar la lista de 5 autos. La marca que dejaron en la Fórmula 1 fue importante y es un equipo muy recordado. Natural de Graz en Austria, aunque criado en Eslovenia y canadiense de adopción, su determinación de titanio comenzó a forjarse en las enormes dificultades de su infancia. Nacido durante la Segunda Guerra Mundial, su padre fue enviado a una prisión rusa como prisionero de guerra. Pasó 12 años sin verle. Con su familia vivía en Yugoslavia y desde muy pronto llevó la pasión por las carreras en la sangre. Ya en Italia, con 16 años, se escapaba a Monza, haciendo autostop para ver el Gran Premio de Italia. No tenía dinero para la entrada, pero siempre se las arreglaba para colarse. Sin dinero ni la menor idea del inglés, emigró con 19 años a Canadá. Durante meses vivió a base de sopa y dormía en un cine para aguantar el frío, donde aprendió inglés viendo las películas. Para Walter Wolf, sus siguientes años fueron de lucha por la supervivencia, pero siempre hacia arriba, con todo tipo de oficios, incluso llegando a ser buceador, hasta llegar a controlar una compañía de equipos marinos que terminó construyendo plataformas petrolíferas por todo el mundo. Con este negocio y especulando con el petróleo, acabó siendo multimillonario. El pelotazo vino de la mano primero con el negocio inmobiliario, para pasar a la industria del petróleo después, en el Mar del Norte, durante la década de los años 70, bien conectado en las más altas instancias políticas a nivel internacional. Apasionado de los aviones, helicópteros y deportivos de lujo, se hizo gran amigo de Gianpaolo Dallara, uno de los más brillantes y versátiles ingenieros en la historia del deporte automovilístico. Decidió también probar en las carreras como piloto, pero duró muy poco. Entrenando para participar en las 24 horas de Le Mans, sufrió un espectacular accidente. Su entorno no le permitió intentarlo otra vez, pero el fuego de la competición, envuelto con su audacia empresarial, se hizo más intenso. Wolf conoció por el camino a Frank Williams, quien literalmente no tenía dinero ni para comprar motores.
En 1975 le compró 11 motores. Al final acabó adquiriendo una participación en el equipo como contraprestación al pago de las deudas pendientes. En 1976 la escuadra ya participaba como Walter Wolf Racing y el monoplaza era el Wolf Williams FW05. Allí trabajaban un jovencísimo ingeniero llamado Patrick Head y Hervey, uno de los mejores de la época. Pero el tema no funcionaba. Williams quería ser libre como un pájaro y echó a volar en solitario. Wolf, con solo 37 años, aplicó la energía y la determinación de toda su vida y en pocos meses creó su propio equipo. En aquellos días, después de poner algunas planchas de aluminio contra la pared, podías tener un monocasco listo. Comprabas un motor Cosworth, una caja de cambio Hewland, organizabas el tema de los neumáticos y salías a luchar por el campeonato del mundo. Como recordaba Patrick Head, así le gastaban en la década de los años 70. Cuando Walter Wolf Racing llegó a la Fórmula 1 en el año 1977, con su propio auto diseñado por Hervey, en realidad lo hacían como completos debutantes. El equipo provenía de la unión de Wolf Williams, que se separó a finales del año 76, dejando a los dos equipos trabajando por separado. Mientras que Williams se llevaba algún personal clave como Patrick Head para crear su propio equipo, Wolf tenía el capital económico. Williams se conformó con un March 761, que no disputaría todas las pruebas porque no llegaría a puntuar. En cuanto al Wolf WR1 con Jody Scheckter al volante, se impuso en su primera carrera. Fue un debut espectacular y aunque en parte gracias a la suerte, lo cierto es que el auto del equipo con licencia británica dirigido por un hombre de origen austro-eslovenio-canadiense con un piloto sudafricano a bordo había ganado nada más llegar en la Argentina. Las alarmas se encendieron en el paddock con un auto convencional y que funcionaba de maravilla con el ya maduro Scheckter. Más aún cuando tras un abandono en Brasil, el Wolf número 20 se subió al podio en 4 carreras seguidas, culminando con una segunda victoria nada menos que en el circuito de Mónaco. El verano sería más difícil con una mala racha de abandonos. A partir de entonces se alterarían podios con retiradas, obteniendo al final una nueva victoria en Canadá. Fue una victoria especial para el equipo y también la última de su historia en la Fórmula 1. Hasta el momento, todas las carreras terminadas habían tenido el auto debutante en el podio. La excepción sería Japón, donde Scheckter terminó, pero lo hizo fuera de los puntos. Al final, el piloto se llevó nada menos que el subcampeonato y el equipo, a pesar de tener un solo auto, terminó en una más que correcta cuarta posición en el campeonato de constructores. Había sido un primer año fantástico. Paralelamente y en una época donde Wolf empezaba a cosechar los primeros triunfos, el equipo desembarcó también en la Can-Am norteamericana, con el objetivo de obtener grandes resultados. El auto, fabricado en conjunción con Dallara, era competitivo y tenía opciones de triunfar en el primer año del retorno a la vida histórica de la categoría. Pero en un primer año lógico y mucho más normal que en la Fórmula 1, Wolf se encontró con varias dificultades. Ante todo, el Wolf WD1 resultó ser poco fiable y de las 5 carreras que disputó en total, sobre 9 totales, solo terminó una. El debut en Mont-Tremblant dejó buen sabor de boca con Chris Amon, marcando el segundo mejor tiempo en la sesión clasificatoria, antes de abandonar en los primeros compases de la carrera. Esa sería, de hecho, la última carrera de Amon antes de su retirada, dejando sitio a futuros talentos. Wolf supo encontrar a un reemplazo más que digno, aunque solo lo consiguió de cara a la tercera prueba del año. Es un dato que muchos desconocen, pero el piloto era un joven canadiense, nada más y nada menos que llamado Gilles Villeneuve. El canadiense saldría de la cuarta posición en Watkins Glen. Desafortunadamente, una rotura de la caja de cambios le dejó fuera tras solo 6 vueltas. La cuarta carrera del año en Road America vería el mejor fin de semana del WD1, que marcó la pole position con Villeneuve y llegó en tercera posición en la línea de meta. A partir de entonces, 2 apariciones más en Mosport Park y en Trois-Rivières pusieron fin al proyecto, que no se renovó para 1978, ya que además de costar dinero, el equipo se quedaba sin Gilles, que pasaba a ser
piloto de Ferrari. El Wolf WR3 era en realidad una evolución del WR2, que a su vez era esencialmente el mismo modelo que estrenó Scheckter en Argentina en 1977. Pero mientras el WR2 era más una segunda versión del primer modelo, el WR3 cuenta por lo menos con una anécdota curiosa, y es que el único auto fabricado por Wolf que participó fuera del equipo oficial manteniendo el nombre del chasis fue en 1978, en su segunda temporada en la Fórmula 1, tras debutar el año anterior. De hecho, la carrera deportiva del WR3 se estrena en 1977 y le da a Scheckter 4 abandonos, comprometiendo un mejor resultado a final de ese año. El sudafricano lo utiliza por última vez en la carrera de 1978 y a mediados de temporada el auto es adquirido por Teddy Chip, quien lo utiliza en su equipo Theodore Racing. El piloto es Keke Rosberg, que se inscribe en 4 carreras con él. La imagen es curiosa, ya que de los colores oscuros originales se pasa al tradicional rojo y blanco de Theodore. Los resultados no son espectaculares y de hecho Rosberg solo consigue igualar el mejor resultado del WR3 con Scheckter décimo. Eso es todo lo que logra un auto que, aunque completamente desfasado en términos tecnológicos, conserva la belleza del WR1 y lo combina con los siempre bonitos colores del Theodore Racing, dando por lo menos un toque de color a la parrilla de la Fórmula 1 de la época. La asociación, en todo caso, no fue exitosa y nunca fue más allá de esas 4 pruebas del Campeonato del Mundo. Enzo Ferrari admiraba a Wolf e incluso invitó al equipo para rodar en el circuito italiano de Fiorano el 3 de diciembre de 1977, el único distinto a la escudería en hacerlo, pero la realidad es que Enzo quería observar de cerca a Jody Scheckter y para 1979 se lo arrebató a Wolf. Fue bueno que Wolf Racing fuera el primer equipo extranjero al que se le permitiera probar en su pista privada en Fiorano. No fue hasta más tarde que me di cuenta que no lo hizo solo por buena voluntad. Sobre todo quería controlar de cerca a Jody, pero me llevé bien con el commendatore y a menudo nos llamábamos por teléfono. Una vez me quejé con él de lo estúpidamente que habíamos perdido una victoria determinada en Long Beach y juré que le ganaría en Mónaco. Eso lo encendió. Él gritó que Niki Lauda ganaría con toda seguridad por delante de Carlos Alberto Reutemann en Mónaco y que en el mejor de los casos podríamos terminar en la tercera posición. Me apostó un auto. Cuando les ganamos allí, lo conseguimos y de verdad me envió un Ferrari nuevo. En aquel momento yo fui el primero a quien le regaló un auto, es decir, durante unas semanas hasta que me enviaron la factura. El Wolf WR5 llega como la respuesta del equipo al efecto suelo que se estaba popularizando en la época, pero como siempre sucede en la Fórmula 1, cuando las cosas se intenta hacer demasiado deprisa, el resultado no fue lo esperado. Lotus estaba arrasando con el famoso 79 y el Black Beauty con Mario Andretti al volante. El Wolf aún estaba demasiado reciente el éxito de 1977 y no querían perder esa curva, con lo que el WR3 usado en la primera carrera se pasó a un WR4 interino que se utilizaría hasta que el número 5 con efecto suelo estuviese listo. El aspecto del vehículo es un tanto extraño, con el radiador situado en el medio del frontal, de forma parecida, aunque algo más eficiente, con la del Lansing de 1979, que llevaba el concepto al extremo. No fue hasta el Gran Premio de España cuando el WR5 estuvo listo, y de hecho el resultado fue satisfactorio. Una cuarta posición en el debut, detrás de los Lotus y el Ligier de Lafitte. No era nada malo, pero aunque mejor que el WR4, el auto nuevo nunca terminó de cuajar. Wolf preparó al heredero una evolución que era esencialmente un modelo B del WR5, que sería llamado WR6. Scheckter utilizó este auto en las últimas 2 carreras del año, mientras que Bobby Rahal disputó el Gran Premio de Estados Unidos con el 5 antes de pasar al modelo 6 para Canadá. Scheckter dio por su parte una alegría y nueva esperanza al equipo, con 2 podios seguidos con el nuevo auto. Parecía que el equipo había vuelto a encontrar el camino, pero de nuevo su problema sería perder a su principal piloto.
Con Scheckter y Villeneuve, dos ex pilotos de Wolff en Ferrari, el equipo de Walter Wolff se había quedado en apenas un año sin su principal piloto de Can-Am y posteriormente sin su principal piloto de Fórmula 1. Aunque a decir verdad, Wolff recomendó a Villeneuve a Ferrari y nunca le puso ningún problema a Scheckter en sus negociaciones. Esto les dejaba en una posición precaria, de la que parecía que solo podían salir con una decisión bien salvaje. Tan salvaje como fichar nada más ni nada menos que a James Hunt, que había dejado McLaren tras notar que el equipo empezaba a caer. En este sentido, la presencia de Herbie había resultado clave para atraer al campeón británico. Pero para mantenerle a bordo hacía falta algo más, un buen auto. El Wolff WR7 no era terrible a tenor de lo visto en las sesiones clasificatorias, pero estar alrededor de la 10ª posición el sábado para no terminar el domingo no era suficiente, y cuando sí terminó una carrera en Kyalami lo hizo solo en la 8ª posición. Era un balance muy pobre tanto para Hunt como para Wolff, y el piloto colgó el casco tras el Gran Premio de Mónaco. El WR7 tuvo aún una última carrera con Keke Rosberg, que fue llamado para reemplazarle, antes de introducirse suficientes mejoras hasta transformarse el 7 en un 8 y más adelante en un WR9. Los resultados no llegaron y tras terminar la temporada por primera vez sin ningún punto, Walter Wolff dijo basta. La serie llamada WR7A9 siguió compitiendo en 1980 tras ser vendidos los autos a los hermanos Fittipaldi, que los usaron en su propio equipo bajo el nombre de Fittipaldi F7. Curiosamente, tanto Emerson Fittipaldi como Keke Rosberg, que pasó al equipo brasileño con la excusa de conocer bien el monoplaza, se subirían una vez al podio con estos vetustos autos antes de pasar a usar el F8. Claro que por ese entonces en el equipo Fittipaldi empezaba a trabajar un tal Adrian Newey. Tras sus aventuras en Fórmula 1, Wolff tuvo varias colaboraciones con marcas como Lamborghini en el desarrollo del Countach e incluso llegó a tener algún equipo de competición con autos fabricados por otras marcas. Hoy las carreras son todo negocio, ya no son un deporte. En los años 70 todos estábamos en el mismo hotel, pilotos y equipos, cenábamos juntos y éramos amigos. Después de una carrera nos enfadábamos un par de días, pero luego éramos amigos nuevamente. Hoy, después de cada carrera, la gente sale corriendo al aeropuerto, o si abandona el piloto no espera el final. Y hay otra diferencia, en la fórmula de hoy haces dinero, cuando yo estaba lo gastaba. El empresario canadiense luego vendería su empresa, se compró un rancho gigantesco en Canadá, donde está la caseta de su perro. Se casó por tercera vez con una despampanante mujer 30 años menor que él. En 1998, aquel hombre que había llegado al país con una mano delante y otra detrás, fue elegido para formar parte del Canadian Motorsport Hall of Fame. Gilles Villeneuve, aparte, fue el único canadiense que ganó el Gran Premio de Canadá con un equipo de la misma nacionalidad. Todo muy Walter Wolff.